Al día con Cruz Roja, programa informativo y educativo. Principios de la Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad, universalidad. Esto es Al día con Cruz Roja. Sean todos bienvenidos a este su espacio, el programa Al día con Cruz Roja. De inmediato con las noticias más relevantes en materia internacional, regional y nacional. Regionales. La Cruz Roja Seccional Falcón realizó jornada médica en atención a habitantes del sector La Florida. Con la presencia de 20 voluntarios, la Cruz Roja Seccional Falcón realizó su última actividad en el proyecto Respuesta a las Necesidades Humanitarias en materia de salud y protección en Venezuela. En total, fueron atendidas 1.279 personas entre hombres y mujeres en una actividad que conjugó también el trabajo del programa de restablecimiento, contacto entre familiares y desaparecidos, así como la labor de la Cruz Roja Seccional Falcón. Regionales. Sectores de Cumarebo fueron abordados simultáneamente en actividad de desparasitación. La comunidad de Playa Blanca, sector El Centro y sector Santa Teresa fueron abordadas de forma simultánea en 3 jornadas ejecutadas por la Cruz Roja Venezolana Seccional Falcón. En total fueron atendidos 688 mujeres y 655 hombres en la actividad, que contó con el apoyo de miembros de la comunidad y docentes de la Escuela Manuel Vicente Cuervo de Puerto Cumarebo. Esto es Al día con Cruz Roja. Hoy nuestro invitado, el médico, el doctor José Manuel Romero Sur. Él es egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, tiene especialidad en posgrado en cirugía y en laparoscopista, con quien estaremos abordando este segmento tan interesante de orientación para todos ustedes, acompañada del doctor René Herrera Fernández, quien es el presidente de la Cruz Roja Seccional Falcón. Debo decirles a todos ustedes que el doctor Romero Sur, además de ser médico en ejercicio en la Cruz Roja, forma parte del comité de la Cruz Roja Seccional Falcón. Sean ambos bienvenidos. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en este programa Al día con Cruz Roja. Usted participe de esto porque dentro de la Cruz Roja usted es el vicepresidente, o sea que tiene una responsabilidad sumamente importante. En estos momentos, además, en los anteriores programas los hemos hecho más que todo en la parte médica, pues. Queremos tocar ahora la parte quirúrgica, pues, porque es muy importante también. Hay patologías quirúrgicas que son muy importantes que la comunidad sepa cuáles pueden ser las complicaciones y cuáles pueden ser aquellos que uno puede suponer de que pudiera tener una de estas complicaciones. Más, queremos empezar la primera parte, doctor, hablando un poco sobre la vesícula biliar, por ejemplo, que nosotros llamamos a veces la vesícula, pues, la enfermedad de vesícula, y que son intervenciones muy frecuentes, pues. O sea, que nos dé un poquito también a qué edad se presenta, cuáles puede ser la sintomatología, cuáles son las complicaciones, cuáles pueden ser las prevenciones para evitar que esto suceda, pues. Y todo eso, pues las medidas que hay que tomar. Nos gustaría hablar un poquito sobre eso, pues. Claro, bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme aquí al programa Cruz Roja al Día. Para mí es un placer, es un orgullo estar acá con usted, con Ruth, para darle cierta información al público en general de cómo estamos trabajando nosotros, tanto en Cruz Roja y la parte quirúrgica, que es una de las cosas que nos mueve también a nosotros en estos momentos, ¿no? Bueno, en la patología de la vesícula biliar
es muy frecuente, a pesar de que no muchos la conocen, pero sí es bastante frecuente en nuestro medio. Se dice que alrededor del 10 al 15% de la población tiene patología de la vesícula biliar. En este caso, cálculos. Importante, sí. Importante. Más o menos de 3 a 1 con respecto a lo que es mujer a hombre. O sea, cada 3 mujeres, un hombre tiene patología de vesícula biliar. En este caso vamos a hablar de los cálculos de la vesícula biliar. Normalmente acá en Falcón tenemos una estadística bastante elevada por ser nosotros en la parte occidental, sobre todo esos pacientes con clínica de dolor abdominal que a veces se lo manifiestan a nivel del estómago y creen que es una comida que les cayó mal en este momento y bueno, persisten y nunca se hace como un diagnóstico o no van al médico de forma oportuna, de manera de hacerse un ecosonograma y de diagnosticar de esta forma la patología. ¿Qué me puede indicar que estoy en presencia de cálculos biliares con compromisos con vesícula, doctor? Tomando en cuenta lo que usted menciona, sí, que muchas personas normalmente los pacientes que presentan dolor abdominal postpandrial, aquellos que comen... un postpandrial es después de un desayuno. Sí, después de una comida. De una comida. ¿Okay? Después de una comida que puede ser alta en lácteos, alta en granos, se puede presentar después de esto. ¿En grasas también? En grasas, enlatados, sobre todo, pues. Y presenta un dolor de tipo cólico, es un dolor que va y viene a nivel de lo que es el estómago. Muchos lo refieren que dicen que es la boca del estómago. En el centro del estómago. Es correcto. Se puede presentar náuseas, inclusive hasta vómitos. Sin embargo, bueno, hay pacientes que tomando un analgésico o un antiespasmódico se les quita el dolor y pasa como desapercibido en ese momento. ¿Okay? Cuando esto se presenta, hay que acudir de inmediato. Claro, por supuesto. A la consulta. Normalmente esto va a ser repetitivo, ¿no? Después de cada comida, normalmente cuando se inflama ya la primera vez la vesícula, posteriormente va a seguir inflamada y tiene que tener un tratamiento. Entonces es bueno acudir al médico para que sea examinado y posteriormente hacer los exámenes de rigor. Porque me llamó algo la atención, disculpe, doctor Arena. Usted hace referencia al occidente del estado. ¿Por qué? Mira, son pacientes que básicamente... ¿El consumo del agua que implica o algo? No, más que todo el consumo de lácteos, los derivados de la vaca, del chivo, o sea, lo que es lácteos como tal, y el poco consumo de agua. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque son pacientes que sufren de colesterol alto, de triglicéridos altos, y esos son los que hacen la formación, en este caso, de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Podríamos decir también que el calcio, pues, es correcto, hay todo el contenido de calcio en los lácteos. Es correcto, sí. El calcio, el colesterol, hay una mezcla que se hace ahí desde el punto de vista fisiopatológico, en el cual, por eso es que los cálculos son o de colesterol o de bilirrubina, pues, como tal, ¿no? Hay una deficiencia a nivel de la lecitina, o sea, ya desde el punto de vista fisiopatológico, que se hace que se formen cálculos básicamente en nuestro medio de colesterol. Ah, perfecto. Una persona, doctor, que como usted dice, y eso sucede, y es lo que yo he visto, que no soy cirujano y no tengo nada más, eso no es mi campo, pero el planteamiento está que muchas veces las personas llegan ya en estado casi agudo, pues, que hay un estado agudo que hay que operarlas rápidamente, pues, porque se pueden presentar complicaciones. Pues. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? O sea, es eso, ¿qué debería hacer la persona para evitar que llegue a esos casos agudos? Y una persona que se le diagnostique que tiene cálculos a vesícula, ¿cuánto puede tardar para que sea operado? Pues, o sea, porque hay personas que ahorita, por la situación económica, por las condiciones del hospital, no hay posibilidad de intervenirlas a corto plazo. Entonces, sí, nosotros le ofrecemos dentro de la Cruz Roja una alternativa, pero de todas maneras tienen que colaborar
nosotros llamamos muchas veces eso, que lo que nos dan es una colaboración para poder nosotros abrir un quirófano, gastar con una serie de insumos para poder intervenir a eso, porque nosotros no tenemos subsidios de ninguna otra naturaleza, entonces lo hacemos con cosas que nosotros compramos. O sea, ¿cuánto puede una persona que se le diagnostique que tiene una litiasis vesicular, o sea, cuánto puede durar para que sean los intervenidos? Sí, bueno, o eso lo da la sintomatología. Sí. Normalmente yo sugiero que cuando ya se diagnostique los cálculos en la vesícula hay que operar. Podemos dar un compás de espera, pero no sabemos si ese compás de espera con cualquier alimento, con cualquier comida, puede dar una sintomatología de inflamación, inclusive de esos pacientes donde se le inflama la vesícula y el cálculo pasa a la vía biliar principal, que son esos pacientes que se colocan amarillos y les preguntan, mira, ¿y por qué estás amarillo? No, porque sufro de la vesícula y un cálculo me emigró. Por eso es que yo soy de los que apenas se diagnostica cálculos en la vesícula, hay que operar. Que en ese transcurso de la operación tengamos que hacerle la evaluación, el eco, y tengamos como 1 mes, 2 meses de espera, es lo prudente. Pero si el paciente se diagnostica y tiene la capacidad de operarse, tiene que operarse. ¿Cómo evitar llegar a tener complicaciones en la vesícula? ¿Cómo prevenir sufrir de la vesícula? ¿Sí se puede? Sí, esos pacientes que se hacen como un chequeo relativamente anual de triglicéridos, colesterol, perfil lipídico, pacientes que no sean diabéticos o que son diabéticos pero que tienen una diabetes bastante controlada, tienen la capacidad de no sufrir de cálculos en la vesícula. ¿Okay? Todos esos pacientes que la patología sean con hipotiroideos o que sufran de tiroides, que sean diabéticos, tienen que hacerse un chequeo básicamente cada 6 meses o anual. El obeso, y hacer la dieta, el sobrepeso también te puede llevar a ese tipo de complicación. La obesidad. ¿Y el tratamiento es exclusivamente quirúrgico? Es quirúrgico. O sea, no hay ningún tratamiento. Sí, ahorita hay muchas personas, ¿no?, que desde el punto de vista económico se les hace muy engorroso operarse y hacen esa pregunta siempre. Mire, doctor, pero que si me tomo un aceite de oliva, me tomo un aceite de comer... La sierra, hay muchas hierbas. Es correcto, me tomo un guarapo de algo, ¿sí se me puede quitar? Yo digo, no. O sea, si el cálculo sale de la vesícula es más peligroso. Porque te vas a colocar amarillo y en ese momento hay que hacer otra serie de estudios que de repente va a ser muy engorroso, no lo tenemos en nuestro estado y hay que salir afuera. Y todo eso significa gasto. Lo más grave de estas complicaciones, si dejamos pasar un tiempo muy alargado, tomando en cuenta la explicación que usted está dando, doctor Romero Sur, ¿cuáles son esas complicaciones tan severas que se pueden presentar en ese paciente? Bueno, mira, lo más severo que puede ocurrir en un paciente con litiasis vesicular es que haga un evento de colecistitis aguda, que haga un evento de infección de la vesícula como tal, que haga pus a nivel de la vesícula, se puede estallar y hace una peritonitis a nivel abdominal. La otra complicación que nosotros le tenemos más miedo y que no queremos que un paciente llegue a esa etapa es los síndromes ictéricos obstructivos, o sea, esos pacientes que se ponen amarillos porque el cálculo pasa a otra vía y obstruye el paso de la bilis. Compromete ya otro órgano. Pues. Es correcto. ¿Cuál sería la diferencia, doctor, entre una cirugía a cielo abierto, como decimos, y una laparoscópica? Interesante la pregunta. Normalmente nosotros ahorita deberíamos estar operando todo por vía laparoscópica. Es una de las formas menos invasivas. Quizás la recuperación del paciente es mucho más rápida. Sin embargo, bueno, los equipos como tal no los tenemos en ciertas ocasiones y tenemos que hacer la cirugía abierta, que llamamos cirugía abierta, que es una incisión que se hace por debajo del reborde costal, del lado derecho, y bueno, por ahí se manipula, el cirujano manipula y saca la vesícula por ahí. Normalmente deberíamos utilizar el laparoscopio. Yo creo que nosotros en un futuro no muy lejano
creo que podríamos adquirir un laparoscopio ahí en Cruz Roja y darle esa oportunidad a los pacientes también de bajos recursos que puedan utilizar ese tipo de mecanismo. Sí, esperaremos el desarrollo de la Cruz Roja. Es correcto. Por lo menos en Carabobo yo tuve la oportunidad cuando hice cirugía, laparoscopía ginecológica, que ellos hicieron, yo los vi, o sea, estuve con ellos 4 colecistectomías en 4 horas. Empezaron a las 8 y a las 12 habían hecho las 4 colecistectomías. Sí. Eso es un ahorro en dinero bastante. Lo que pasa es que los laparoscopios son muy costosos. Nosotros no tenemos ahorita la oportunidad. Ok, vamos a dejar a la expectativa a nuestros televidentes que nos están siguiendo con este tema tan importante como lo es la cirugía, y hoy el tema sobre las cirugías que se deben realizar cuando se complica la vesícula con los cálculos. Hay unos temas, hay un punto que usted tocó que me ha creado a mí inquietud, cuando usted menciona que cuando la intervención es por laparoscopia es menos invasiva. Eso para que lo aclaremos a los televidentes. Al igual, el tiempo que necesitan ustedes, que pueden ustedes avanzar con el equipo de laparoscopia y una cirugía abierta, como bien usted lo mencionaba. Esto lo va a responder al regreso del Día con Cruz Roja. De vuelta con más de Al Día con Cruz Roja, nuestro invitado, el doctor José Manuel Romero Sur, quien es especialista en cirugía, médico de la Cruz Roja Seccional Falcón. Dejábamos al aire esas expectativas, esas preguntas, esas interrogantes, doctor, para que responda. Sí, bueno, cuando hablamos de laparoscopio, nosotros tenemos la capacidad con el laparoscopio de hacer una visión previa de todo el abdomen como tal, ¿ok? Que eso hay que hacerlo siempre de forma arreglada cuando uno entra con un laparoscopio a un abdomen, ¿ok? Y bueno, porque es mínimamente invasiva, porque nosotros relativamente la proyección que se da en un televisor con el laparoscopio es una imagen como de 3 dimensiones. Sin embargo, y bueno, o sea, relativamente es más rápida, ¿ok? Cuando es abierta, lo que tenemos es siempre que tener cuidados, sobre todo el cuidado de la herida operatoria, porque son heridas que son un poco más grandes, mide de 6 a 7 centímetros aproximadamente. Todo va a depender de la condición física del paciente. Pacientes, por supuesto, que son obesos, de repente la incisión es un poquito más grande. Más grande. Pasamos a otro tema, doctor. Sí, doctor. Mire, queremos tocar, ahora que estamos hablando de la parte quirúrgica, a otra patología quirúrgica sumamente frecuente, que es la apendicitis aguda. Nosotros hemos visto y se da en diferentes edades. Pues. Entonces queremos darle a conocer a las comunidades parte de esta patología, pues, a cuáles son los síntomas, por qué se da, si hay algunas prevenciones, o sea, algunos consejos que pudiéramos dar para tratar de prevenir que suceda, que pasen las apendicitis, o eso es simplemente, bueno, al azar, pues, o sea, no sabemos. Entonces, hablamos un poquito sobre eso y posteriormente, lógico, entendemos que es tratamiento quirúrgico, pero también por la cirugía, creo que se hace por la laparoscopia. Es correcto. Entonces, hablar un poquito sobre qué es, o sea, qué es la apendicitis aguda, pues, y por qué se da. Sí, bueno, la apendicitis aguda no es nada más que la inflamación del apéndice secal. Es un vestigio que queda de lo que es la parte del colon. Y bueno, cuando se inflama, ocasiona muchos problemas, del cual inclusive puede llegar hasta la muerte, ¿no? En algunas ocasiones. La apendicitis aguda se da básicamente en edades comprendidas entre los 15 a los 55 años, no queriendo decir con esto que pacientes de 60, 70 años puedan tener un cuadro apendicular, y bueno, pero no es tan frecuente esa patología a esas edades. Igual que menos de 15 años también, pues, o sea, sí se da. Normalmente la apendicitis aguda, usted me preguntaba que cómo
¿cómo se puede prevenir? No, eso es algo al azar de repente. Hay apéndices que pueden ser hasta postraumáticas, después de un golpe se puede inflamar hasta inclusive el apéndice. Y bueno, o sea, hay que operar, pues, de emergencia. Cuando se ocluye la luz del apéndice, porque ese es, se ocluye parte de la luz del apéndice, se inflama y empiezan a crecer las bacterias a ese nivel y se va dando como un dolor abdominal de una forma paulatina, el cual lleva otra sintomatología, aparte del dolor abdominal, pérdida del apetito, fiebre, náusea, inclusive puede llegar a vómitos. Normalmente el paciente cuando comienza ese dolor abdominal creen que es algo que les cayó mal, una comida, inclusive empiezan a tomar analgésico, empiezan a tomar protector gástrico, se les puede quitar en algún momento el dolor, pero reaparece a las horas con mayor intensidad. ¿Hay algún síntoma que acompaña a esta sintomatología que me puede indicar que estoy en presencia de una apendicitis que diferencie un daño estomacal, un cálculo en una vesícula? ¿Hay algo que me puede diferenciar, que me indique que es el apéndice como tal? Inicialmente no. Se puede presentar un dolor abdominal generalizado, pero posteriormente a las 5 o 6 horas el dolor puede ir ubicado hacia lo que es la fosa ilíaca derecha, o en mi abdomen derecho. ¿Okay? En la parte baja del abdomen derecho, para que me puedan entender. Y bueno, ahí se instala el dolor y se va haciendo como un poquito más frecuente, de mayor intensidad, inclusive a veces les cuesta hasta caminar, inclusive pararse, les cuesta, y bueno, ese es un signo clínico de repente que se da, pues. Que te da como mayor seguridad de que estás en presencia de una apendicitis a que un dolor abdominal o por otra causa. Claro, por supuesto. Fíjate, hay diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda. Mi profesor decía que habían hasta 100 diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda. Bien, doctor, me inquieta algo. Y creo que el televidente también comparte conmigo esta inquietud. ¿Cuál? Cuando estamos en presencia de este tipo de dolores o en presencia de estos tipos de síntomas como médico, lo más recomendable es no automedicarnos, no tomar ningún tipo de diagnóstico para poder evaluar y ponderar en presencia de qué estamos. Es correcto, sí. Lo importante es no automedicarse. Inmediatamente acudir a un médico, bien sea un médico general, pero acudir a un médico que probablemente va a saber dirigir la patología. Inclusive, bueno, si tienen que ir a un hospital, tienen que ir a un hospital. Es muy importante, discúlpame, Ruth, es muy importante la gente explicar un poquito, porque una de las complicaciones más importantes es la peritonitis, que se puede producir en una apendicitis aguda. O sea, explíquenos un poquito sobre eso. O sea, la gente quiere saber qué es una peritonitis. Cuando nosotros hablamos de peritonitis, todo el mundo se asusta. Y hasta los pacientes saben que eso puede ser mortal. Por supuesto. Porque vamos a darle un poquito al público, a nuestra teleaudiencia, ¿qué significa eso, una peritonitis? Sí, bueno, normalmente la peritonitis es cuando el apéndice se rompe. Cuando se rompe el apéndice. ¿Y por qué se puede romper? Por la inflamación que causa, el éxtasis que causa, la compresión que causa a ese nivel, y se estalla el apéndice como tal. Cabe acá eso de que se dice, doctor, estoy en presencia de un dolor del apéndice, llevo tantas horas, debo ser intervenido en un lapso prudencial de tantas horas para evitar llegar a lo que es la peritonitis, una sepsis, una... Es correcto, sí. Normalmente nosotros los cirujanos preguntamos ¿a qué hora te empezó el dolor? Hay pacientes que pueden decir, mira, el dolor me comenzó hace 6 horas, o estaba durmiendo, eran las 12 de la noche, estaba durmiendo, me despertó y llegó al médico a las 8 de la mañana, han transcurrido aproximadamente 8 o 9 horas. Si tú lo examinas y diagnosticas por clínica, por la parte de la clínica, que es un apéndice, relativamente es un apéndice que no debería estar tan avanzada. Okay. Como hay pacientes que ya llegan al 3er día, 4º día, que tienen un abdomen que tú lo tocas por todos lados y está muy doloroso, el paciente tú lo notas que está
como nosotros decimos, tóxico, o sea, que Está invadido ya. que ya está invadido, que desde el punto de vista sanguíneo la parte infecciosa lo ha tomado. Y bueno, ahí sí podemos hablar de repente hasta de una peritonitis, ¿no? Y normalmente... Que se diagnostica clínicamente. Por clínica, sí, desde el punto de vista clínico. Va al quirófano un paciente con una apendicitis, con la apéndice ya infectada, o sea, ya el paciente va invadido. En esas condiciones que allí ingresa el paciente al área quirúrgica, esas complicaciones que se presentan precisamente por esa peritonitis. Es correcto, sí, bueno, cuando operamos a ese tipo de pacientes, los hallazgos pueden ser catastróficos a veces. Tenemos que hablar con los pacientes y tenemos que hablar con los familiares, porque desde el punto de vista de enfermedad es algo que puede, inclusive, como les comenté, conllevar a la muerte en ciertas ocasiones. Un paciente con apendicitis aguda puede ser intervenido por laparoscopia. Es correcto. Pero si clínicamente creemos que una peritonitis, no debe ser operado Por laparoscopia. Sí, no es que no debe ser operado. Pudiéramos hacer... Discúlpeme que le haga esa pregunta, porque el planteamiento es porque sí existen personas que dicen no, que desean la laparoscopia. Pero bueno, yo lo hago también igualito. Yo pregunto, ¿puede ser intervenido? Sí, bueno, pudiéramos entrar por vía laparoscópica. ¿Ok? Hacemos, como le expliqué, un paneo de lo que es la región abdominal y evidenciamos, inclusive podemos buscar donde está el apéndice, a menos que las asas intestinales estén muy edematizadas, expandidas, muy distendidas, y no podamos manipular desde el punto de vista laparoscópico y tenemos que abrir. Ok. ¿Ok? O sea que no... Sí, eso es importante, o sea, planteárselo a la audiencia. Pues. O sea, que se puede operar una apendicitis por laparoscopia, pero no en todos los casos. A tiempo, tomando en cuenta las recomendaciones que está dando el médico especialista en cirugía. Nos quedan pocos minutos, nos queda 1 minuto para despedir esta entrevista. Doctor, si usted como médico tiene otra de las inquietudes que puedan orientar más al televidente sobre estos temas. No, pero yo preferiría que el mismo doctor Romero, que ya tiene... Sí, bueno, yo lo que sugiero a la población en general y a los que nos están viendo en este momento, es que no se automediquen, que acudan al médico, que tengan confianza en el médico en este momento y que puedan ser evaluados y atendidos a tiempo. Yo los invito a la Cruz Roja a que ustedes puedan visitar nuestras instalaciones, nuestros quirófanos, que son de verdad son unos quirófanos muy confortables. Tenemos un equipo quirúrgico de primera. Y los invito a todos a que vayan a la Cruz Roja. Y a un costo muy económico. Como lo he dicho anteriormente, nosotros no cobramos, o sea, no cobramos porque somos sin fines de lucro. Solicitamos una colaboración y nuestro precio es como una colaboración que le pedimos para poder nosotros pagarle al personal, pagarle o sea, los insumos médicos. Y lógico, se le da una tontería no son los honorarios médicos que reciben normalmente en cualquier clínica. El cirujano que interviene en la Cruz Roja, lo que recibe es una pequeña colaboración él también por haber intervenido ese paciente. Sí, eso es correcto. Que son precios muy económicos porque somos sin fines de lucro. Bueno, gracias, doctor José Manuel Romero Sur, compañero de la Cruz Roja Seccional Falcón, de mucho interés como todos los temas que hemos abordado y tocado con nuestros especialistas en medicina. Importante usted que nos sigue al día con Cruz Roja, evitemos llegar a una cirugía, evitemos llegar a una complicación, tomando en cuenta todo este tipo de orientación e inducción sobre qué hacer cuando se nos presentan estos tipos de diagnósticos o síntomas en nuestro organismo. Ya regresamos. Estamos de vuelta con más de Al Día con Cruz Roja, nuestro segmento
de primeros auxilios, orientado con nuestros socorristas de la Cruz Roja Seccional Falcón. Veamos. Continuando por acá en tu programa Al Día con Cruz Roja, específicamente en este segmento donde estamos abordando todo lo relacionado a los primeros auxilios, el qué hacer en caso de que se nos presente alguna situación de emergencia o alguna situación de urgencia allá en sus hogares, teniendo en cuenta y recordando que los primeros auxilios es todos aquellos conocimientos y técnicas que vamos a aplicar, pero con este caso lo que tengamos a la mano. Esto va a ser de manera improvisada, pero a través de técnica. En esta oportunidad vamos a tomar un tema muy importante, donde ha venido a la vanguardia de todos estos conocimientos de primer auxilio y he querido llevarlo a todos y a todas ustedes en sus hogares. Este tema se llama Stop the Bleed, que en español no es más o quiere decir control de sangrado. Para hablar un poco sobre el Stop the Bleed, que es el control de sangrado, esto es una campaña nacional que surgió a mediados de octubre del año 2015 en Estados Unidos. Esto a través de donde se reunieron ciertas organizaciones como era de la Seguridad Nacional, la Casa Blanca, aunado a eso ciertos médicos, donde se vieron en la preocupación de que habían muchas muertes, para en aquel momento había muchas muertes a través de causas que eran prevenibles. Y una de estas causas eran las hemorragias. Y de allí donde viene dado este programa, que es Stop the Bleed. El Stop the Bleed no es más que poder prevenir toda aquella muerte que puede ser a través de causas, valga la redundancia, a través de causas prevenibles, como por ejemplo la hemorragia. ¿Qué vamos a hacer en caso de una hemorragia? Eso lo estaremos explicando ahora en esta oportunidad. En segmentos anteriores nosotros estuvimos conversando o tratamos un tema que era relacionado a las hemorragias. De manera de resumen, era la salida incontrolable de la sangre. Hay que tener en cuenta que el organismo, nuestro cuerpo, tiene alrededor aproximadamente 5 litros de sangre, que una vez, si nos vemos inmersos en una lesión, que esto lleve a la ruptura de aquellos vasos sanguíneos como son las venas o las arterias, y de allí la salida incontrolable de la misma. Es por ello que perdiendo solamente la mitad, alrededor de 2.5 litros de sangre, allí la persona estaría en una descompensación y estaría llegando a un shock hipovolémico. Un estado en el que el cuerpo o el organismo va a decaer total y completamente por haber perdido toda esta sangre. Para ello, entonces, vamos a aplicar una serie de técnicas, unos conocimientos para llevar al control de la misma a través del programa nacional Stop the Bleed, control de sangrado. Para nosotros comenzar, debemos tener en cuenta siempre lo que es la bioseguridad, teniendo en cuenta de que vamos a tratar con sangrado de esa persona y nosotros no nos queremos, en este caso, infectar de algún tipo de patología que no queramos. Y por ello es la utilización de los guantes. Una vez que nosotros nos colocamos nuestros guantes, vamos a verificar, vamos a hacer un chequeo rápido a través, un chequeo visual a través de una de las técnicas que es la observación. Cuando veamos el sangrado, debemos detenerlo lo más rápido que se pueda, o sea, de inmediato. ¿Cómo vamos a detenerlo? Una cosa que sí quiero que tengan en cuenta todos ustedes allá en sus hogares es que anteriormente se hablaban de 3 pasos, que era la presión directa, una presión distal y una elevación de la extremidad. Antes se hablaba y se tomaba mucho en cuenta ello. Ahorita, a través de las actualizaciones, nos ha indicado
de que debemos aplicar presión directa. Si esa presión directa no detiene el sangrado, vamos a estar realizando un packing o un empaquetamiento, y aunado a eso, si no funciona, ya estaríamos utilizando un torniquete. Escúchenlo bien, un torniquete que ya estaremos hablando de forma más detallada en la utilización de esta herramienta y de este equipo que salva vidas. Tengan en cuenta que esto es a través de actualizaciones. Una vez que ya nos coloquemos nuestros guantes para medidas de bioseguridad, vamos a proceder ahora a detener el sangrado. Como les dije, tiene que ser lo más rápido que podamos, ya que a medida que va perdiendo sangrado, la persona se nos va a descompensar. Entonces, la primera técnica que nosotros debemos utilizar va a ser la de presión directa. ¿Dónde vamos a aplicar la presión directa? Donde observemos o donde veamos de dónde sale el sangrado. Vamos a ubicar dónde va a salir el sangrado, en este caso en la hemorragia. Vamos a ubicar una gasa. Una vez que nosotros ubiquemos la gasa, vamos a hacer una presión o vamos a colocar, es decir, vamos a colocar la gasa sobre la lesión. Una vez que la ubiquemos sobre la lesión, como su misma palabra lo dice, vamos a estar realizando una presión directa. Es decir, que con la misma mano, presionándolo encima o sobre la lesión, alrededor de 5 a 7 minutos vamos a estar haciendo esa presión directa. Si nosotros observamos que la gasa se nos está mojando completamente de sangre, lo que anteriormente se decía de que en esa gasa colocábamos otra, y si se empapaba de sangre colocábamos otra, y así sucesivamente. Antes decían así. A través del estudio nos ha indicado que mientras más gasa, más compresa tenga, la presión no va a ser la misma. Es decir, esa presión va a perder fuerza, y yo no quiero. Simplemente coloco la primera gasa. Cuando vea que ya se está humedeciendo de sangre, ubico otra gasa y la voy a colocar sobre ella, pero siempre haciendo la presión. Si llego a ver que se empapa de sangre, yo retiro esa gasa, ubico otra y la vuelvo a colocar, esto haciendo presión directa. Una vez que se detenga el sangrado, voy a proceder a ¿qué? En este caso, a sostener con un vendaje compresivo. Entonces aquí procederé yo a hacer un vendaje compresivo. ¿Compresivo por qué? Porque a medida que yo estoy vendando, tengo que aplicar una fuerza. Esto para detener en la misma. De esta manera nosotros vamos a presionar en la hemorragia. Si vemos que en este caso no se detiene, vamos a proceder a lo que se llama el packing, empaquetamiento. Si vemos que se nos hace difícil el control del sangrado a través de esta primera técnica, vamos a proceder a un packing, que es el empaquetamiento. ¿Qué es eso de empaquetamiento? Vamos a rellenar lo que es la herida. ¿Ok? Vamos a suponer, retiramos y vamos a ubicar lo que es la hemorragia. Ubicamos la hemorragia, voy a verificar el corte de la misma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que a través de esa herida tenemos en cuenta de que eso va a ser doloroso, pero nos va a permitir controlar el sangrado. ¿Qué voy a hacer yo ahora con la venda? Voy a tomar porción de la venda y voy a introducirla en la herida. Es doloroso, como les acabo de decir, pero es necesario para poder contener la hemorragia. ¿Y qué voy a hacer? Voy a introducir mi dedo en la herida. ¿Ok? Vamos a simular aquí que es la herida y voy a ir tomando mi venda con esta técnica y voy a introducirla. ¿Ves? Introduzco. Voy tomando porción de la venda y la voy introduciendo dentro. O sea que yo lo que estoy haciendo es un empaquetamiento. Simplemente lo que estoy es rellenando. Rellenar la herida. Una vez que yo haya rellenado la herida, ¿ok? Voy a hacer una presión directa con una gasa o compresa sobre
el empaquetamiento que yo hice sobre allí, voy a utilizar una presión directa, voy a presionar por aproximadamente 5 a 7 minutos y procedo ahora ¿a qué? A envolverla con un vendaje. De esta forma ya estaríamos explicando dos técnicas, que la primera para el control de sangrado es presión directa y la segunda es a través del packing o empaquetamiento. Ya la última estaríamos hablando del control del sangrado a través o la aplicación de un torniquete, abordando otros temas importantes para preservar la vida a través del control de hemorragia, que es stop the bleed. Bueno, doctor, toca despedir este programa. Hoy, tema tan importante como lo fue tocado con el doctor José Manuel Romero Sur, médico cirujano de la Cruz Roja Seccional Falcón, y ese tema que hemos tocado sobre las complicaciones que se pueden presentar con cálculos biliares, con la vesícula inflamada y con las apendicitis y por supuesto con las complicaciones como peritonitis. Sí, verdad que me sigo sintiéndome contento. O sea, en esta ocasión nos tocó la parte de cirugía, pues venimos tocando principalmente temas médicos, y es muy importante pues, que las personas conozcan, la teleaudiencia conozca pues, sobre este tipo de patologías, que son muy frecuentes en nuestro ambiente. Verdad que me siento muy contento, Rubén, esperemos que los próximos programas continúen así de esta manera y tengamos pues la teleaudiencia de todos ustedes y la compañía de todos ustedes, o sea, para educarnos pues en salud. En cada uno de nuestros programas de Al Día con Cruz Roja nos permitimos informar, educar y orientar en materia de salud. Te invitamos a que formes parte de una buena salud. Cuídate.